Entonces, el caso que traemos hoy es sobre prevención primaria, que es muy importante, es algo que abordamos todos de forma multidisciplinaria y a multinivel. Entonces, por eso es importante este contexto en lo que hemos hablado hoy en todo el día, que es el manejo de las dislipidemias. Entonces, esto es una pregunta para los profes y es, en este contexto y estas dos imágenes, ¿cómo podrían ustedes correlacionarlas con, pues, con lo que vamos a hablar? Bueno, inicialmente, como pueden ver en la primera gráfica, es la clásica estructura de un iceberg, donde lo que está encima del nivel del mar sería lo que nos llega a la consulta, pero nosotros tenemos que ir es debajo. ¿Y debajo qué es? Es preguntarle, su papá, su hermano, alguien en su familia ha sufrido una enfermedad cardiovascular temprana, ¿sí? Tengo que preguntar también factores modificables predisponentes de riesgo cardiovascular. No nos sirve solo llegar al diagnóstico de colesterol alto y mandarlo a hacer ejercicio si no detectamos un posible proceso de hipertensión, de prehipertensión, una apnea del sueño, ¿sí? Si no detectamos un tabaquismo, un vapeador, ¿sí? Tenemos de entrada que actuar sobre esos factores de riesgo. Tenemos que saber si el paciente hace dieta keto o dietas paleolíticas, donde el consumo de proteína es más del 30% de la ingesta diaria. Todo esto nos puede llevar a niveles de colesterol elevados y la punta del iceberg simplemente puede ser el examen de LDL. Y Perfecto. el gato por liebre. ¿Y el gato por liebre? ¿Se te ocurre El algo? gato por liebre está más complejo, pero la idea es que un paciente que no ha tenido un evento cardiovascular, pues es inofensivo al parecer para su salud cardiovascular, pero no siempre. Es decir, paciente que aparentemente se ve sano, de pronto no es tan obeso, pues no fuma, hace ejercicio, puede tener un factor genético muy claro en su familia y si no lo preguntamos, pareciera un conejito y resulta que en riesgo cardiovascular tenemos un monstruo detrás de todo esto. Entonces hay que ahondar bastante en la historia clínica de nuestros pacientes para saber exactamente cuál va a ser el riesgo. No siempre es tan evidente como tener un evento cardiovascular como antecedente. Adelante. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el caso clínico, tenemos a una mujer, podemos llamarla Margarita. Margarita tiene 40 años de edad y ella consulta porque desde hace 5 meses ha venido aumentando de peso, pero ella quería un chequeo de salud importante. La paciente asocia esa ganancia de peso, esos 3 kilogramos, a sedentarismo porque tenía un dolor en una rodilla, porque se había lesionado y había disminuido por eso la actividad física. Entonces viene sedentario, aumentando de peso, ese es como su motivo de consulta y enfermedad actual. En cuanto a los antecedentes personales, todos negativos, patológicos, alérgicos, quirúrgicos, no toma medicamentos, no toma tampoco ningún otro tipo de medicamentos alternativos. Ha tenido un embarazo, un parto que fue vaginal normal. En cuanto a sus antecedentes familiares, aquí sí tenemos cositas importantes: un padre que es hipertenso, con un abuelo que tuvo una muerte súbita a los 60 años y una abuelita materna que tiene enfermedad carotidia severa. Al examen físico, entonces la paciente tiene unos signos vitales normales, pesa 78 kilogramos con una talla de 1,57 y un índice de masa corporal que nos da para 31,6 kilogramos por metro cuadrado. Los laboratorios que trae la paciente con los que nos la habían derivado, ella llega con sus laboratorios, entonces tiene un colesterol de 176 con LDL de 125, triglicéridos de 120, HDL de 43, una glicemia en ayunas de 90, con una glicosilada de 5.7, función renal, hemograma y uranálisis normales. El uranálisis no tiene alteraciones del sedimento, tampoco tiene proteínas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podríamos clasificar o cómo podríamos abordar desde el punto de vista del riesgo cardiovascular esta paciente?
¿Qué pensarían? Entonces, recuerden que los 3 pilares de abordaje inicial en su consulta son hacer, primero, una buena historia clínica, un buen examen físico. Segundo, obtener niveles de colesterol LDL, que ahí ya están. Y pues creo que ya la examinaron bien, falta el examen físico, pero no detenerse ante el asma, ni síntomas, ni algún otro factor. Tiene obviamente, como pueden ver acá, el peso fuera de, no es un peso ideal, porque nosotros hablamos en prevención primaria de pesos ideales, más que índices de masa corporales. Y adicionalmente podríamos utilizar una herramienta que nos permita calcular el riesgo cardiovascular. Afortunadamente, pues ya contamos con varias en el país, y si quiere sigue. Y la siguiente. Porque antes, en el 2014, teníamos en Colombia pues la publicación de este artículo en la revista colombiana sobre una validación de modelos de riesgo cardiovascular, y en este grupo, que si no estoy mal son de la Universidad Javeriana, encontraron una posible validación con un factor de corrección para el Framingham, y en ese momento, en esa publicación siguiente, porfa, encontraron algún tipo de utilidad desde el punto de vista de discriminación en el modelo de riesgo cardiovascular. Siguiente. Como vemos, pues se acerca más hacia, desde el punto de vista estadístico, hacia una herramienta específica y de sensibilidad. Sin embargo, y adicionalmente, algunas de las consideraciones que el mismo artículo trae es que esta herramienta que se llama el PROCAM no contaba en este grupo de validación en Colombia con suficientes pacientes de alto riesgo. Adicionalmente, para Framingham se sobreestimó el riesgo, ¿sí? Y eso hace que haya una baja capacidad para separar los pacientes de bajo riesgo de los de alto riesgo. Y pues en términos generales duramos durante estos 6, 7, 8 años con esta escala validada. Se venía ya como una bola de nieve pensando en la posibilidad de realizar una validación con una escala que sea más mundialmente conocida y que fuera más disponible para los médicos colombianos, y se logró en esta publicación realizar esa validación externa que ya vieron con Carlos cuando empezó el evento, ¿sí? Y que, como les explico, trató de determinar si en nuestra población esta categoría de riesgo medida con la escala de la AJA tenía una adecuada validez. Siguiente. Entonces, yo me quedaría con esta diapositiva y recordar que ya tenemos una calibración óptima de la escala AJA. Entonces, a la pregunta ¿cómo calcula el riesgo de esta paciente de 41 años? Yo le calcularía siguiente con ASCB, escala AJA, donde vemos que en este momento la paciente tiene un riesgo de 8%, de 0.4%. Exacto. Entonces, bueno, después de hacer el cálculo del riesgo de nuestra paciente, tenemos un cálculo de un riesgo de 0.5%. Entonces, basado en esto, con las características de esta paciente, ¿dónde ubicaríamos a esta paciente? Antes de decir, y nos quedan 12 minutos, hay que ir más rápido. Okay. Hay que decir que las valoraciones de riesgo son fundamentales, especialmente si es un paciente como nuestra paciente que no ha tenido ningún evento cardiovascular, es una paciente de edad media, pero se preocupa por su salud cardiovascular. Entonces debemos buscar una herramienta para decirle cuál es esa probabilidad y de esta manera definir intervenciones. Los modelos de riesgo evalúan cosas diferentes. Si ustedes escogen el SCORE, que es el modelo europeo, evalúa mortalidad. El modelo americano y Framingham, enlaces cardiovasculares. Entonces esos porcentajes hay que tener prudencia porque no son siempre equiparables. Lo que hay que decir es que tiene menos del 1% de riesgo según nuestra escala y sería bajo riesgo. Es decir, el objetivo de colesterol LDL depende del riesgo. En esta paciente que es de bajo riesgo, pues no somos tan agresivos. Y los hábitos de vida saludables son fundamentales como intervención inicial en un paciente de bajo riesgo, pero hay que decir, y ya lo hemos mencionado, que el ejercicio es bueno para los triglicéridos, es bueno para la glucosa,
mejora muchas cosas, incluso ansiedad y depresión, pero para reducir el colesterol LDL no es tan bueno, ¿de acuerdo? Y necesitamos ejercicio de muy alta intensidad para que nos impacte en HDL. Entonces, por eso es importante definir si hay intervenciones adicionales. En esta paciente, probablemente inicialmente no necesitamos manejo farmacológico, sino solamente modificación en el estilo de vida y posiblemente intervenir esa obesidad porque el índice de masa está arriba de 30. Probablemente miremos otras características adelante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a mandarla a hacer ejercicio. Quien reconozca ese entrenamiento. Sí, sí. Bueno, la paciente regresa a nosotros en febrero, que es 3 meses después, viene a control, viene asintomática en general, ella refiere que está muy feliz porque había perdido algunos kilos de peso, pero que había estado muy ansiosa, algo preocupada, tenía como algunos problemas porque había cambiado de trabajo, entonces esa ansiedad la había llevado a iniciar a fumar y estaba fumando 2 cigarrillos por día, su dieta venía más balanceada y estaba haciendo ejercicio 2 veces por semana, alternando ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico, y con eso llega nuestra consulta. Al examen físico esta vez entonces la encontramos con una tensión arterial de 182/90, con una frecuencia cardíaca de 67, respiratoria de 16, pesando 78 kilos, pues mide lo mismo con un índice de masa corporal de 30.8, es decir, no se modificó mucho el peso en realidad. Y los paraclínicos entonces también empeoraron dramáticamente con un colesterol de 245, LDL de 174, un HDL de 42, glicemia en ayunas de 134 con una glicada de 6.8%, función renal y uranálisis normales. Con esto entonces tendríamos una paciente con unos cambios dramáticos en sus diagnósticos y por tanto pues también en su abordaje. Entonces aquí encontramos ya una paciente hipertensa, diabética, con obesidad, con dislipidemia y que además de todo está fumando. ¿A esta paciente le calcularían el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular no es estático, es dinámico. Sí, incluso esta paciente había consultado la primera vez en noviembre del 2021, según vi, y han pasado un año largo, hay unos cambios importantes y desde el punto de vista de las guías se recomienda en pacientes de bajo riesgo realizar un recálculo entre 3 a 4 años, pero cuando hay un cambio desde el punto de vista del estado clínico del paciente, se considera el volver a calcular el riesgo a través de los modelos. Bueno, entonces a esta paciente le hicimos… paréntesis, Cindy, un ¿sí? segundito. Una paciente que tenga diabetes mellitus pues ya tiene un riesgo cardiovascular que está incrementado. Entonces, claro, las escalas siempre son útiles, pero ante algo muy evidente pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Al hacer el ejercicio pues esto nos aumenta muchísimo, tiene tabaquismo, tiene hipertensión, tiene diabetes, entonces se modifica completamente el escenario y las metas de intervención también van a ser diferentes, incluyendo la meta de colesterol LDL. Adelante. Entonces, ya haciendo la claridad, esta paciente ya sería una paciente de alto riesgo. En los pacientes diabéticos, como dice el doctor, entonces podemos no hacer la escala porque de por sí ya tienen indicación de intervención farmacológica. Entonces viene la siguiente pregunta y es, ¿qué otros pacientes podríamos incluir dentro de este grupo donde no necesitamos calcular el riesgo y podríamos tomar conductas inmediatamente? Esa es la misma tabla que vimos recientemente, pero es volver a que un paciente con hipercolesterolemia familiar, un paciente con enfermedad renal crónica y un paciente diabético nunca serán de bajo riesgo, nunca serán de bajo riesgo. Respecto a la diabetes, no todas las diabetes son iguales, entonces si el paciente tiene una tipo 1, tiene una tipo 2, lleva 10 años o lo diagnosticaron ayer, pues el riesgo será variable y eso hay que considerarlo. Esta paciente sí tiene factores de riesgo y aunque la evolución no es mucha, pero no es solo la diabetes, viene acompañada de otras cosas, entonces sería un riesgo alto por lo menos. Entonces acá hacemos un par en el camino y decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta señora llega unos meses después tan descompensada? Entonces, sí, ¿qué tal si nos regresamos a mirar qué otras cosas podía haber tenido la paciente?
Entonces aquí entra un punto muy importante y es algo que olvidamos mucho en la consulta, y es que dependiendo del género del paciente, particularmente para las mujeres también, hay otros factores de riesgo que olvidamos, que están subdiagnosticados y que son subreconocidos o no reconocidos. Estos dependen, hay factores de riesgo llamados en la literatura como emergentes y hay factores de riesgo que son subreconocidos. Los emergentes tienen que ver con situaciones de las pacientes, entonces ahí tenemos que ver la ansiedad, la depresión, si de pronto está cursando con una neoplasia o alguna otra patología que aumente el riesgo cardiovascular y que tengamos que intervenir. Y subdiagnosticados respecto a sus procesos biológicos como tal femeninos, entonces si tuvieron diabetes gestacional o por ejemplo si hay bajo peso al nacer, todo esto nos confiere mucho mayor riesgo cardiovascular en las mujeres. ¿Por qué es importante? Porque el 35% de las muertes de las mujeres se atribuye al riesgo cardiovascular y las mujeres estamos subdiagnosticadas, subreconocidas en cuanto al riesgo cardiovascular y además subrepresentadas en los ensayos clínicos. Vemos que en la mayoría de los ensayos lo máximo que alcanza en representación las mujeres es el 25%. Entonces tenemos mejor caracterización de los perfiles de riesgo cardiovascular en los hombres comparado con las mujeres. En esta paciente, por ejemplo, tuvo un embarazo, pero nunca preguntamos cómo cursó el embarazo, si algo sucedió durante ese embarazo que pudiese habernos ayudado a predecir el comportamiento pues, de la evolución de la paciente. Entonces eso para tenerlo muy en cuenta, siempre evaluar los riesgos en las mujeres como tal. Entonces esta paciente, después de calcularle el riesgo y bueno, de reclasificarla, la ubicaríamos ahí. ¿Cuál sería la meta entonces para esa paciente? Por cualquiera de las guías, y más central principalmente en la publicación de la guía de lipidemia europea, se ve claramente que cuando tiene un score del 21% con una presencia de una diabetes mellitus con más de 3 factores de riesgo mayores y un contexto de inicio que marca algo de riesgo, la categorizaríamos como riesgo muy alto, y como sabemos, si hacemos acá la proyección horizontal, la meta de esta paciente es 55 miligramos decilitro. Claro está que cuando vire hacia un riesgo mucho mayor o un riesgo extremo, estos pacientes se benefician con colesteroles por debajo de 40. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería la conducta en general? Entonces, no sé si quieres… Vale la pena decir algo, que tiene que ser una intervención multidisciplinaria, es decir, estamos hablando de lípidos y nos vamos a concentrar en el LDL en los 4 minutos que nos quedan, pero si no intervenimos de manera multidisciplinaria, si no entra la paciente en un programa de obesidad, donde esté psicología, nutrición, rehabilitación, pues no vamos a hacer una intervención satisfactoria, ¿de acuerdo? El control de la diabetes nos va a permitir utilizar algunas moléculas que beneficien su riesgo cardiovascular, como dice GLT2, análogos de GLP-1. El control de la hipertensión es fundamental y hay que ver si la paciente tiene otros factores para esa hipertensión arterial. Y yendo al colesterol LDL, pues esta paciente no tenía previamente intervención, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una estatina de alta intensidad con el objetivo de llegar a reducir por lo menos a menos de 55 y reducir el 50% de ese colesterol LDL. ¿Por cuánto tiempo implementaría la estatina, doctor Camilo? Digamos que más bien sería 2 contrapreguntas que son usuales en los pacientes, porque la razón de explicarle, y nos podríamos enfocar en la parte de abajo del iceberg, es que si nosotros no hacemos una reducción temprana, vamos a llegar definitivamente a una complicación. Entonces, eso se justifica porque, digamos, hacemos las proyecciones y vemos cómo a medida que avanza la edad y se va apareciendo ese colesterol acumulado, vamos a tener mayor
evidencia de complicaciones cardiovasculares y de enfermedad cardiovascular establecida como infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad renal. Entonces la trayectoria y el inicio temprano, que es uno de los mensajes de este simposio, es que vamos a cambiar trayectorias de enfermedad. Y la forma más fácil de justificarle al paciente es proyectarla, como hemos visto en Volver al Futuro toda la mañana, proyectar esa paciente a un mejor pronóstico a 10, 20 o 30 años. Bueno, muy importante explicarle esto a la paciente porque ya está cuantificado y como lo vemos ahí en la gráfica, que si implementamos medidas tempranamente y controlamos tempranamente, podemos prolongar, llegar a presentar un desenlace cardiovascular significativo. Entonces, es por eso que hay que intervenirla tempranamente. Y si quisiéramos explicarle a la paciente por qué hay que intervenirla y por qué tiene que ser eso sostenido y mantenido en el tiempo, y es porque tener aterosclerosis y no tratarla nos puede llevar a complicaciones multisistémicas a las cuales no deberíamos exponer a la paciente. Bueno, ¿qué otras medidas? Esto ya lo habíamos hablado, entonces, ¿será que alcanzamos? Pues, no, nos quedan 2 minutitos, pero está bien, es decir, hemos dicho, sigamos, hemos dicho bueno, intervención multidisciplinaria. Resulta que esta paciente regresa a nuestro control, ya dejó de fumar, ya está adherida a todos los cambios de estilo de vida y llega con un LDL de 110. Estábamos pensando en ajustar la terapia, pero resulta que la paciente nos dice que desde hacía más de un mesecito, o sea, más o menos 4 a 8 semanas, había estado con dolores musculares, dolor en la cadera, le imposibilitaba caminar, dolores simétricos, y que los estaba relacionando con el uso de las estatinas. Entonces, en esta paciente miramos, no tenía síntomas previos, los desarrolla durante el tratamiento, hacemos una búsqueda activa de qué otras causas podrían haber explicado los síntomas, no ha tomado otros medicamentos, no tiene otras comorbilidades, no tiene síntomas en otros sistemas que nos hagan pensar en otra causa o explicación de las molestias de la paciente. Le hacemos laboratorios con una función tiroidea y renal normal, es un perfil hepático normal y una CK que nos sale elevada, 4 veces por encima del valor superior, por lo cual decidimos suspender la terapia. Al suspender la terapia, a las 2 semanas de suspendida la terapia, la paciente pues presenta mejoría por completo de sus síntomas. Entonces, en esta paciente, ¿qué opción tendríamos? Con esta discusión creo que terminamos, y con esta diapositiva. Es decir, ¿qué hacemos con la paciente? Pues no le damos nada para el colesterol, o le damos ezetimibe, ya vimos el porcentaje de reducción, le damos ácido bempedóico, entonces probablemente necesitemos algo más potente, como un inhibidor PCSK9, por ejemplo, para llegar a la meta óptima fuera de la intervención multidisciplinaria. Entonces, la discusión sería, y vale la pena que si alguien de usted quiere opinar al respecto, es, utilizamos inhibidores de PCSK9 en prevención primaria, una paciente que no ha hecho evento cardiovascular, que no tuvo un infarto, que no tiene enfermedad arterial periférica, o si nos adherimos a las guías de pronto podríamos considerarlo en cierto escenario con cierta evidencia. Lo que es claro es que no podemos ser pasivos, no podemos ser inertes. Es una paciente que nos está avisando que va a tener un evento cardiovascular mayor y que tenemos un LDL al que no hemos llegado a la meta y aparte no está tolerando las estatinas. Entonces tenemos que intervenir esto de manera directa. Ese sería mi comentario. Claro, el ezetimibe baja 17 miligramos, 17% en promedio, ¿sí? Y adicionalmente la recomendación, como vemos acá, es 2B, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también la disponibilidad del medicamento, que toca inyecciones, lo que veíamos en la charla del doctor Figueroa, la disponibilidad del medicamento y las nuevas opciones que probablemente tengamos en los próximos años. Yo creo que podemos cerrar aquí este caso clínico, doctor Sánchez. Bueno, muy amables. ¿Preguntas, dudas? Bueno, y para terminar, gracias doctor Camilo. Solo? ¿Su monólogo? No. Okay. Lucho. Para terminar, doctor Sánchez, siga por favor.
para terminar, vamos a hablar un caso de un paciente de prevención secundaria con enfermedad cardiovascular que requiere ajuste del tratamiento hipolipemiante, un contexto de prevención secundaria con algunas variables ahí para aumentar la complejidad. En esto va a estar el doctor Raúl Reyes, que es Fellow de Cardiología de la Universidad del Bosque, el programa de la Fundación Santa Fe. Está el doctor Luis Fernando Sánchez, que no es mi primo, bueno, podría ser mi tío, pero no. No. Ya. Y estoy yo nuevamente. Entonces, pues va a presentar el caso Raúl y lo iremos resolviendo pues en conjunto. Siéntanse también libres de participar si lo desean. Una cosita, Raúl, discúlpame. Un aviso parroquial de lo último que dijeron. En ese paciente en que se sospecha intolerancia por estatina, a ese paciente es el que yo les digo que valdría la pena hacerle la escala clínica de síntomas musculares asociados a estatina, para ver si es improbable o probable, si es riesgo bajo, riesgo alto, y tomar árbol de decisiones. Y antes de pensar en adicionar otro medicamento o de pensar en inhibidores PCSK9, si ella venía, como era de alto riesgo y venía tomando una estatina de alta intensidad, a lo que debemos hacer y lo que se recomienda es cambiar a la estatina contraria de alta intensidad. Si estaba tomando atorva, cambiar a rosuvastatina, lo dijimos, o de rosu a atorvastatina, evaluar y evidentemente cada vez que uno vaya haciendo, mirar la adecuada adherencia y mirar si los síntomas mejoraron. O sea, digamos que hay que tomar con pinzas ese cambio antes de escalonar a la terapia, pero ese paciente vale la pena hacerle la escala clínica. Yo creo que es muy fácil de realizar. Discúlpame, Raúl. Gracias. No, bueno, buenos días para todos. Aquí hay una cosa importante a aclarar de este caso, y es que el objetivo principal es corchar a los panelistas, y además que ellos no conocen qué es lo que les voy a preguntar. Entonces creo que eso hace que la interacción sea un poco más natural. Entonces, el caso clínico es un paciente de 55 años, natural y procedente de Bogotá, es soltero, vive solo, es ingeniero y religión católica. Este paciente consulta porque tiene dolor torácico. Él dice que el dolor empezó hace 4 horas. Al despertar, un dolor de características típicas: alta intensidad, opresivo, localización retroesternal, irradiación a miembro superior izquierdo, y además se asocia a cortejo vegetativo. El paciente tiene como antecedente importante que ya tuvo un infarto, es decir, estamos hablando de un paciente de 55 años que en el año 2021 tuvo un infarto, es decir, tuvo un infarto a los 53 años, con un cateterismo que mostraba una enfermedad coronaria de 2 vasos principales y una rama secundaria, a las cuales le hicieron un implante estén descendente anterior y coronaria derecha, y le hacen una angioplastia a la lesión del vaso secundario, que era la primera diagonal. Es hipertenso, tiene dislipidemia, sobrepeso, apnea del sueño leve y una discopatía lumbar. Toma estos medicamentos: el esomeprazol, trimetazidina, aspirina, y este es un detalle muy importante: estaba en tratamiento con ezetimibe y rosuvastatina. Sin embargo, el paciente dice que cuando tomaba el medicamento, en algunas ocasiones se asociaba a dolor muscular, y que por eso la adherencia al tratamiento había sido de forma intermitente. Tenía esos antecedentes quirúrgicos, ningún antecedente alérgico. El paciente fue fumador, consumía alcohol de manera social, más o menos una vez al mes hasta la embriaguez, y tenía unos hábitos: practicaba ciclismo una vez al mes y ocasionalmente jugaba tenis. Esa era la única actividad física que él hacía. Manejaba un nivel de estrés alto por su trabajo, y además afirmaba tener pues una alimentación balanceada. Estos son los detalles de su examen físico: simplemente llegó hipertenso con el dolor, el resto de sus signos vitales eran normales, una auscultación cardiopulmonar normal, era un paciente con obesidad central, con un perímetro abdominal de 120 centímetros y sin presencia de signos congestivos ni de bajo gasto asociado al infarto. Tenía obviamente una troponina elevada, un NT-proBNP también ligeramente elevado, una función renal normal, y cuando mirábamos su perfil lipídico nos dábamos cuenta que tenía un colesterol total de 230, LDL que digamos afirmaba que realmente el paciente no había sido adherente al tratamiento con su estatina previamente formulado, en LDL en 129, HDL en 45 y triglicéridos en 280.
Entonces, este es el electrocardiograma del paciente. Como ustedes pueden ver ahí, tiene un infarto con supranivel del segmento ST, con una elevación mayor en D2 que en D3, supradenivel del ST en D1 y un infradenivel del ST en B2, los cuales son todos hallazgos que sugieren una localización de circunfleja. El ecocardiograma mostraba una hipoquinesia en la pared inferobasal con una FEBI en 40%, una función valvular normal y baja probabilidad de hipertensión pulmonar. El cateterismo efectivamente confirma que tiene una lesión severa en tercio proximal de la arteria circunfleja, le colocan y se verifica, que el stent en la descendente anterior y la coronaria derecha eran permeables y le hacen una angioplastia con stent exitoso en la arteria circunfleja y lo mandamos para la casa, ¿cierto? Una de las cosas principales que debemos aclarar antes de empezar la discusión es que esto ya es un error, ya fallamos con este paciente, ¿cierto? Porque el paciente había tenido un evento coronario previo y está reingresando a los 55 años con un nuevo evento. Y esto es un llamado para entender, digamos, que no es suficiente saber, lo que discutimos acá, sino que nosotros tenemos que intervenir la inercia clínica sin duda, que es mucho más importante que el paciente entienda de que el médico sepa, ¿cierto? Entonces, probablemente lo que sucedió con este paciente es que el paciente no entendió la gravedad de su situación, las intervenciones no fueron claramente explicadas y el paciente no recibió la educación que debería recibir y por eso estamos viendo la consecuencia de esa inercia. Y también que obviamente esto ya se ha mencionado durante la mañana y es que el riesgo residual de un paciente no solamente depende de su riesgo residual aterogénico, es decir, aquí estamos hablando solamente de uno de esos pilares del riesgo residual que es la intervención sobre la dislipidemia. Sin embargo, pues su riesgo residual también puede ser evaluado desde el punto de vista trombótico. Fíjense que este paciente tendría una discusión bien interesante respecto a cuál sería la estrategia de antiagregación ideal. El riesgo residual inflamatorio, un paciente obeso que está crónicamente inflamado y que no hemos intervenido, y pues nos vamos a centrar obviamente en lo que nos trae esta mañana, que es el riesgo residual aterogénico. Entonces esta sería la primera pregunta para cualquiera de los dos que la quiera responder. Ya hemos hablado, creo que la palabra más usada en toda la mañana ha sido riesgo, pero doctor Carlos Sánchez, ¿cómo clasificaría usted, digamos, en esa pirámide de riesgo cardiovascular, cómo clasificaría usted este paciente respecto a su riesgo cardiovascular y cuál sería la meta de perfil lipídico de LDL que podría prefijar en este paciente? Sí, quería preguntar una cosa antes, ¿la circunfleja en el cateterismo anterior estaba bien? Sí. Bueno, entonces el punto es el siguiente, pues todos esperan que diga que es de alto riesgo, ¿cierto? Es de muy alto riesgo. Uno, ¿cómo hace? No, aquí no aplica nada de cálculo de riesgo con ninguno de los scores que hemos visto, pero entonces sí hay algunos puntajes que se han inventado para eso. Uno de esos se llama TRA2P, que es un puntaje en el que todo paciente que ha tenido un infarto es de alto riesgo, pero si el paciente además tiene tabaquismo, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, si tiene 3 de esas es un paciente de muy alto riesgo y ese es el paciente en el cual mayor beneficio hay del tratamiento intensificado, bien sea antitrombótico, bien sea tratamiento hipolipemiante. Entonces este no es un paciente de alto riesgo, es un paciente de muy alto riesgo porque además el infarto lo tuvo a los 55 años, tenía 2 vasos, un año después un tercer vaso. Es una enfermedad muy agresiva, de un comportamiento muy agresivo, lo que hace que este paciente requiera unas metas mucho más estrictas de tratamiento. El doctor Luis Fernando, ¿qué nos puede decir de cuál sería la meta que usted fijaría en este paciente, segundo evento coronario, y le vamos a dar salida con su tratamiento para la casa? Claro, entonces lo obvio, como decía Carlos, es de entrada decir es alto riesgo y ustedes vieron durante la mañana que los panelistas que mostraron la evaluación del riesgo cardiovascular hablaban que paciente de alto riesgo la meta era 55, menor de 55, eso es lo que está en las guías, pero este paciente es de muy alto riesgo, es un riesgo extremo, ¿cierto? Y entonces la literatura avala que ese objetivo de 55 incluso sea mucho menor, proponen 40 miligramos o menor de eso, entre más bajo, mucho mejor. Y ya vimos que es seguro, ya vimos en unas diapositivas cómo
a pesar de tener valores de LDL muy bajos, son seguros para el manejo del paciente, entonces yo me iría con esa meta. 2 eventos seguidos en menos de 2 años, menos de 40 es la meta de LDL. Ok. Entonces, ¿qué comentario merece ese síntoma, o más bien esa situación que presentó el paciente respecto a los síntomas musculares relacionados con el consumo de la estatina? Porque digamos que, más que todo, porque ya el doctor Luis Fernando nos dio una charla excelente sobre cómo se define la intolerancia a la estatina, cómo lo clasificamos, pero me gustaría saber, en su opinión, ¿cuál es el impacto que tiene que un paciente de estas características no reciba una estatina como parte de su tratamiento? ¿Cuál es el impacto que tenemos en eso? Y de pronto algún comentario adicional sobre el efecto nocebo y cómo maneja usted eso dentro de su consulta, digamos. Eso es una catástrofe, que un paciente con esta enfermedad no tome estatina. Y yo siempre, a mí me gusta enseñarle a los pacientes las cosas en términos muy coloquiales, siempre. Entonces yo le digo, mire, este medicamento, si bien es muy bueno para el colesterol, para lo que es bueno, es para que a uno no le dé eventos cardiovasculares. Entonces, si a uno le mandan un medicamento para el colesterol, la mayoría de las personas dice, bueno, pues voy a hacer dieta, me lo voy a tomar de vez en cuando, voy a dejar descansar el hígado, entonces unas veces sí, otras veces no, y tiene un montón de ideas preconcebidas sobre si debería o no tomárselo, pero cuando a uno le enseñan que el medicamento, aunque baja el colesterol y eso lo hace muy bien, realmente se lo está tomando para que no se vaya a morir de un evento cardiovascular, la cosa es distinta. Entonces el paciente ya lo enfoca diferente. Eso es lo primero, enseñar la importancia del tratamiento. No es un tratamiento netamente hipolipemiante, sino que es un tratamiento que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Eso es una cosa. Y respecto a lo de los síntomas de las estatinas y el efecto nocebo, en Reino Unido cogieron pacientes que tenían antecedente de intolerancia a estatinas. Y les dijeron, bueno, como los hicieron un anuncio en el periódico, dijeron, bueno, vengan, vamos a hacer un estudio donde vamos a evaluar cómo es el tema de la intolerancia a las estatinas. Entonces les vamos a entregar unos frascos que duran todo el mes, donde usted se va a tomar, son 4 frascos, tienen estatina, pues 1 por mes, 4 frascos tienen placebo y 4 frascos están vacíos. Y cada mes al azar le vamos a entregar un frasco, o vacío, o placebo, o estatina. Todos tenían antecedente de intolerancia a las estatinas. Ustedes se lo toman y en su celular todos los días cuando se levanten le van a poner cuánto están sintiendo los síntomas musculares y ya, de 1 a 100, los ponen ahí. Y lo que encontraron es que los pacientes, siempre que estaban tomando algo, decían que tenían síntomas en relación a los meses que el frasco estaba vacío y no estaban tomando nada. Pero no había ninguna diferencia en los síntomas que describían cuando estaban tomando placebo y estatina. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paciente que se queja muchas veces de síntomas asociados a las estatinas, se queja de síntomas tomando cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces sí hay cierta idea que uno va a tener esos síntomas y los tiene. Entonces yo le digo al paciente, si yo a usted le digo, señora, límpiese acá que tiene algo, el paciente dura como 5 minutos haciendo así y a los 5 minutos vuelve y se hace así. Ya está ahí la idea, ¿me entienden? Ya la idea está ahí. Entonces ya si uno le dice que tiene acá, ¿por qué no le pica eso que tiene ahí? Entonces uno ya está así y uno no le pica, pero a los minutos ¿sí? Entonces el problema con las estatinas es ese. O sea, sí existen los síntomas musculares, pero hablan de un 9% y nosotros en la clínica vemos muchísimo más, pero es porque está sobreestimado también por los pacientes. De acuerdo, lo planteamos anteriormente, y es que el efecto nocebo vive con nosotros, pero está en nosotros identificarlo y tratar de hacer esas intervenciones que dice Carlos para tratar de que ese efecto nocebo no impida a ese paciente que tenga adherencia a la terapia. Básicamente recalcar que no todo dolor muscular es igual a que tengo intolerancia y vuelvo y me iría muy contento si de todo esto ustedes también se llevaran, discúlpenme la reiterativo, en la escala de evaluación de los síntomas musculares, ¿sí? Y acuérdense de la estatua que mostramos en la diapositiva. Entonces, si son dolores
en caderas bilateral, si son dolores en las extremidades superiores o en las pantorrillas de manera bilateral, probablemente eso me puntúa más. Y la escalita es muy, muy fácil de hacer y tratar de objetivizar realmente si ese dolor muscular corresponde o no al espectro de síntomas musculares asociados a las estatinas. Y de acuerdo a eso, pues tomar conductas. Es que hay que individualizar y yo veo contar. muchos que se quejan es de dolores articulares. Claro. Yo le digo, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada. Pero dicen, no, doctor, es que me empezaron a doler las manos, no sé qué, no, nada que ver. Ujú. Y lo otro es que hay pacientes que dicen que hay que descansar. No hay que descansar. No hay que descansar. Yo formulo estatinas todos los días de mi vida. No hay un día que no formule estatinas. A dosis altas y combinadas con ezetimibe y combinadas con inhibidores de PCSK9. Yo no he visto una rhabdomiolisis a pesar Jamás. de que tengo tantos pacientes con dosis altas. Las hay, pero es rarísimo, es rarísimo. Y en un congreso de cardiología donde todo el mundo formula un montón, han preguntado, ¿quién de ustedes ha visto una rhabdomiolisis asociada a las estatinas? Y levanta la mano una persona o dos. O sea, es algo que no es tan frecuente como uno lo tiene metido en la cabeza. ¿Sí? Allá hay una pregunta. Sí. Si hay síntomas musculares, usted la hace para clasificar, porque el paciente puede tener mialgias sin miopatía, sin miositis, pero el paciente puede tener miositis con mialgias. Entonces, si el paciente tiene solo síntomas y ya, dependerá de la severidad de los síntomas que hacemos con la estatina. Pero si el paciente tiene síntomas y la CPK está 10 veces por encima del límite superior, 5 veces por encima del límite superior, ese paciente tiene miositis y a ese paciente sí sería una indicación de hacerle un ajuste en el tratamiento. Pero no de rutina. Si no tiene síntomas, no hacemos de rutina. Eso iba a decir, hay dos vertientes, creo que estamos todos conectados en que no de rutina hacerlo, ¿cierto? Pero ustedes se encuentran en la literatura que hay gente que sí, no solamente con las enzimas musculares, sino con las enzimas hepáticas. Entonces hay grandes grupos a nivel mundial, algunos europeos sobre todo, que dicen, tome usted unas enzimas musculares y enzimas hepáticas de base antes de iniciar la terapia con estatina y usted tiene un rango de evaluar con respecto a un hipotético basal. Realmente la mayoría de grupos, incluyéndonos nosotros, somos partidarios de no hacerlo de rutina únicamente si desarrolla síntomas y no más. No, de rutina no. No, Y de si la rutina CPK no. está alta, por ejemplo, el punto de corte es 125, por decir algo, y el paciente llega con 200, yo le digo, tranquilo, Tómelo. seguimos con tratamiento, no pasa nada. O sea, tiene que estar al menos, depende la escala que uno evalúe de severidad y depende del consenso que usted diga, pero al menos que estén a 5 veces por encima del límite superior del laboratorio. O sea, si el laboratorio dice que el límite es 200, estamos hablando de 1000 para que usted diga, voy a parar. ¿Sí? Entonces, si el punto de corte es 200 y están 300, usted sigue normal. Estamos hablando del parámetro bioquímico. Si los síntomas son muy severos, usted para por síntomas, no por la CPK. ¿Sí? Bueno, entonces, este paciente efectivamente se le explicó que le duelen los músculos después de que juega un partido de tenis, pues no es una causa para que suspenda la estatina y se le hizo el proceso de educación de la importancia de ese medicamento y después de eso pues tuvo una adecuada tolerancia y adherencia al tratamiento. A los 2 meses lo volvemos a ver en la consulta con un nuevo perfil lipídico y encontramos estos valores, el colesterol total en 180, HDL en 41, el LDL en 81 y los triglicéridos en 149. Eso es con 1040, Raúl, con 1040. Sí, es con 1040, perdón, ahí me equivoqué. Con 1040 de tratamiento de rosuvastatina ezetimibe, que fue la estrategia que se definió al egreso de tratamiento, porque se identificó que el paciente realmente no estaba siendo adherente al tratamiento. Y adicionalmente, pues el médico que lo vio por consulta externa, bastante acucioso, hizo unos cálculos adicionales dentro de ese perfil lipídico, y es una resta muy sencilla de colesterol no HDL, tal vez un tema que falta un poquito aclarar dentro de la conversación, colesterol remanente, que es un valor de 58 miligramos decilitro,
También adicionalmente a eso le llamó mucho la atención que a los 55 años se hubiera hecho 2 eventos cardiovasculares mayores. Es un paciente que sin duda tenemos que controlar ese riesgo residual de una manera muy cercana y muy intensa, y pidió unos niveles de apolipoproteína B y lipoproteína A minúscula. La ApoB fue de 89 miligramos decilitro y la lipoproteína A minúscula de 150 miligramos decilitro. Entonces, en ese orden de ideas, una de las preguntas que me gustaría hacerle al doctor Carlos Sánchez es ¿qué importancia, ya lo aclaramos, cuál es la importancia de la lipoproteína E, de la lipoproteína A minúscula y su asociación con eventos cardiovasculares, pero hoy en día, cuando usted mide unos niveles de lipoproteína A minúscula y el paciente le trae el reporte, ¿cuál es su conducta? ¿Qué se puede hacer? No tenemos olpasiran, no tenemos pelacarsen todavía dentro de las herramientas de tratamiento. ¿Qué podemos hacer con ese paciente que tiene una lipoproteína A minúscula elevada? Es una buena pregunta porque dijimos que hay que medirla al menos una vez en la vida, pero entonces si sale alta, ¿qué hacemos? No hay tratamiento aún, las estatinas o las dejan igual o las suben un poquitico, o sea, no sirven para bajar la LPA. El ezetimibe tiene un efecto muy leve, los inhibidores de PCSK9 la pueden bajar hasta un 30% más o menos, pero no se han hecho estudios con inhibidores de PCSK9 para bajar LPA, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, hoy no podemos hacer nada, pero entonces, nada directo, pero podemos hacer muchas cosas indirectas. Es decir, si yo sé que un paciente tiene una LPA alta, ¿qué debo hacer? Ser mucho más agresivo en el control del resto de los factores de riesgo. O sea, a veces uno tiene un paciente, y seguramente a ustedes les ha pasado, que por ejemplo si la meta es 55, está en 65 y ya tiene estatina ezetimibe y dice, ¿será que le ponemos inhibidor de PCSK9? Está a 10, está ahí, y es un paciente que el costo pues es alto, estamos a 10. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que tiene una LPA alta, yo sé que hay un factor que yo no puedo tratar, entonces tengo que ser más agresivo en el tratamiento de los que sí puedo tratar. Entonces me voy con toda, lo trato. Soy más agresivo en el control de la presión arterial, el colesterol, etcétera, y hay un consenso del LPA del año pasado que dice que las metas de LDL podrían ser más bajas en pacientes que tengan niveles altos de lipoproteína minúscula. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos tratar la LPA? Darle más duro al LDL, que sabemos que bajarlo mucho no tiene un problema para el paciente y sí trae un beneficio. Perfecto. La pregunta importante es, que también creo que es un tema que vale la pena discutir, es ¿qué representa el colesterol no HDL y el colesterol remanente? Es decir, ¿tiene o no tiene relevancia? ¿Ha tenido alguna asociación con eventos cardiovasculares mayores o no? Y valdría la pena hacer esa medición en este paciente en particular. Que ahí están llamando al doctor Luis para que haga un eco, entonces voy a ir ayudándole mientras tanto. El colesterol no HDL sí no es un examen adicional, del mismo perfil lipídico coge uno el total, le quita el HDL y es una forma adicional de evaluar el riesgo. Para que ustedes se hagan una idea, el colesterol no HDL es pues todo el colesterol excepto el HDL, obvio. O sea que son todas las lipoproteínas que tienen ApoB, entonces está la LDL, la IDL, la VLDL, que por ejemplo lo que nos mostraba el doctor Colón, la VLDL principalmente tiene triglicéridos, pero tiene un porcentaje de colesterol. Entonces coge el colesterol de todas esas lipoproteínas y nos dice cuánto tienen el total de colesterol de todas esas lipoproteínas, no solo el LDL, y todo ese colesterol también aporta. Entonces, más o menos para que ustedes se hagan una idea del colesterol no HDL, la idea de la meta puede ser entre 30 más o menos, 30 miligramos por decilitro por encima de la meta de colesterol LDL. O sea que si un paciente tiene meta de 70, el colesterol no HDL, la meta puede ser 100. O si es 55, algunos dicen 70, 55, 70, casi 30, o 55, 85. Entonces, digamos que depende de la meta de LDL, hay una meta de colesterol no HDL y es un parámetro adicional. Si ustedes, cuando piensen en el no HDL, si ya está en meta de LDL, lo siguiente que yo debo ver es si está en meta de no HDL. Entonces, lo calculo y si no está en meta de HDL, quiere decir que tiene alto contenido de remanentes de lipoproteína, porque el LDL está en metas. Y si no está en metas, el no HDL quiere decir que tiene
IDL, VLDL, altas. Y esas también apoyan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfatizar la dieta o intensificar el tratamiento. Ahora sí, Lucho. Quería hacerle una pregunta y es que de pronto también falta discutirlo un poco y es ¿cuál sería el paciente que usted entiende que se podría beneficiar del ácido eicosapentaenoico respecto a los criterios de inclusión que tuvo el estudio REDUCE-IT? Porque lo que estamos hablando es que este paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y que tenemos que ser demasiado intensos y activos en ese control de su riesgo cardiovascular, pero ¿este paciente sería un paciente para ácido eicosapentaenoico, sí o no? ¿Y qué piensa, digamos, de esos criterios de inclusión que pueden ser confusores? Porque muchas personas dicen, no, solamente es para los que tengan los triglicéridos elevados, ¿correcto? Pero realmente el ácido eicosapentaenoico interviene en los triglicéridos o esa reducción de los triglicéridos tiene un impacto en los desenlaces cardiovasculares demostrados del estudio REDUCE-IT, ¿sí o no? No sé si Lucho quiera… Pero ahí haría una contrapregunta ya que nos quiere corchar, ¿cierto? Y es, La idea. ¿usted no tiene una alternativa diferente, estudiada, demostrada, que le disminuya aún más el LDL que usar ilico? Es la siguiente diapositiva. Sí, sí, esa me parece muy importante. A ver, como los médicos somos tan, ¿cómo decirlo? No sé. A veces tratamos de hacer lo máximo que podemos por los pacientes, pero eso hace a veces que con tanta cosa que hay que hacer, como que perdamos un poco el orden, ¿sí? Entonces, ¿el orden cuál es? Yo lo tengo que llevar a metas de LDL, ese es el orden. ¿Ya llegué? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo está el no HDL? ¿Cómo está ApoB? ¿Cómo está LPA? ¿O cómo están los triglicéridos? Pero si yo no he llegado a meta de LDL, no tengo que estar preguntándome eso porque ese desorden lo único que va a hacer es que yo no trate bien al paciente. Entonces, si yo no he llegado a la meta de LDL, no me pregunto cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol HDL, cómo está ApoB, no. Lleguemos a meta de LDL y tenemos esa conversación, ¿sí? Entonces, hay que llegar a la meta de LDL. Entonces, este paciente en este momento no es para ponerle omega 3, en este momento. Ya si llegamos a ese momento y usted repite la pregunta, le diría que esa pregunta tiene una complejidad enorme que podemos responderla y será interesante, pero entonces no sé si va a llegar a ella más adelante. No, vamos si entonces a decir cuál sería en ese escalonamiento de tratamiento que hemos hecho en este paciente, ¿cuál sería la opción terapéutica que escogería el doctor Luis Fernando? Mire, ¿yo qué haría con este paciente? Tenemos rosuvastatina, ezetimibe a dosis no óptima, ¿cierto? Ya la dejaron en 10.40. Ya le dejaron ya está 10.40. Ya No, están estaba… 10.40 y están 80 y pico el LDL después. Esto es Pero en no el dijeron que control estaban después del bien. infarto. Bueno. Sí. Porque si estuviéramos todavía con rosuvastatina en dosis de no alta intensidad y ya habiendo demostrado que no tenía intolerancia y que se acomodó y es adherente a la terapia, entonces subíamos a la dosis máxima, ¿ok? Entonces ya teniendo la dosis máxima de estatina de alta intensidad junto con ezetimibe y persiste con un LDL fuera de metas, porque es 88, dijimos que este paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, 2 eventos en el último año, tratamos de llevarlo a menos de 40. La siguiente opción, como lo nombraba el doctor Figueroa en su presentación, es usar inhibidores de PCSK9. Ese sería como el escalonamiento Sin duda. que se debiera hacer. Bueno, y eso efectivamente fue lo que se hizo. El paciente se le formuló un inhibidor de PCSK9 y encontramos un perfil lipídico ya a los 4 meses de seguimiento, un colesterol total de 100 miligramos decilitro, un HDL en 45, LDL en 31 y triglicéridos en 120. Entonces aquí hay una pregunta ya para finalizar y es, digamos que ese colesterol de LDL 31 miligramos decilitro, como veíamos, ese concepto histórico de la evolución de los niveles de LDL que nos mostraba el doctor Sánchez, como que puede ser ciertamente incómodo para una persona que no está familiarizado con él, en el sentido de, yo pensaría, ¿no? Antes de revisar, antes de aprender de esos temas, es el LDL tiene una función biológica, ¿verdad? Debe tenerla, ¿no? ¿Qué tan bajo podríamos llegar con el LDL? ¿Qué tan bajo sería seguro? ¿Sí?
¿Hay alguna evidencia al respecto de que se asocie niveles muy bajos de LDL con algún desenlace adverso? No sé si cualquiera de los dos. Es muy seguro, está demostrado que los receptores de LDL se saturan con 15 miligramos de LDL y las células, sobre todo estudiado en células del sistema nervioso, funcionan con niveles tan bajos como de 5 miligramos por decilitro. Entonces está demostrado que niveles bajos tienen seguridad, porque eso era una discusión que hemos tenido durante muchísimo tiempo acerca de los potenciales efectos adversos y demás, y el riesgo de hemorragias, y en fin. Pero hoy en día decir entre más bajo mejor, y una terapia que ha sido demostrada con seguridad, está bien usarla. No sé, ¿tienes? Sí, el primero que se le ocurrió hacer ese ensayo clínico fue a Dios, que creó unos seres con una mutación en la PCSK9 que perdía la función y entonces nacían sin PCSK9 y entonces tenían niveles extremadamente bajos de colesterol toda su vida y no les daba eventos cardiovasculares y no tenían problemas ni neurológicos, ni sexuales, ni nada. Entonces, tener niveles bajos de LDL realmente no se asocia con disfunción a este nivel. Todas las células del cuerpo son capaces de sintetizar colesterol. De modo que el colesterol que necesitan las neuronas lo sintetizan, el colesterol que se necesita para síntesis de hormonas, las células que sintetizan hormonas lo producen, de modo que no dependen de los niveles circulantes de LDL. Nosotros somos los mamíferos que tienen niveles más altos de LDL. Un león tiene 50 miligramos por decilitro de LDL y estoy seguro que no come mejor que nosotros, pero el tema es que nosotros no lo eliminamos bien. Ese es el problema con el colesterol. No es síntesis, sintetizamos lo mismo, pero no lo eliminamos bien. Entonces no hay problema hasta la evidencia hoy con tener niveles bajos de LDL. Perfecto, muchas gracias. No sé si de pronto haya alguna pregunta en el auditorio o aclarar el tema del ácido eicosapentanoico. ¿Cuál sería ese paciente que se beneficiaría de esa terapia para dejar como un mensaje final? Pero quiero preguntar algo. Los dos seguimientos creo que fueron a 2 meses y a 4 meses del segundo. ¿Esos meses están bien porque de pronto no tienden a coger 3? Muchas gracias por esa pregunta. Sí. Vamos a hacer un sondeo, pero no hay respuesta incorrecta, tranquilos. Cuando ustedes le empiezan tratamiento a un paciente para la dislipidemia, ¿al cuánto tiempo le hacen perfil lipídico de control? Entonces, levanten la mano los que hacen el perfil lipídico de control a los 6 meses. ¿Quién hace a los 3 meses? ¿Quién hace al mes? Al mes ya uno ve los cambios en el perfil lipídico, a las 4 semanas. Entonces, pues si es un paciente de prevención primaria que no tiene problema, pues uno lo ve a los 3 meses, no pasa nada. Uno sabe que le puso el tratamiento y le va a bajar. No pasa nada, no es urgente. Pero si es un paciente como este, 2 infartos, una circunfleja que estaba limpia del cateterismo pasado, ahorita se tapó, entonces es un paciente de muy alto riesgo, es un paciente que sí hay un sentido de urgencia y hay varios trabajos que no hablamos hoy que muestran que no solo hay que bajarlo, sino que hay que bajarlo rápido en esos pacientes. Entonces ahí sí usted le empieza el tratamiento de una, a las 4 semanas le hace, no le llegó a metas, a las 4 le pone el inhibidor de PCSK9 y a las 4 semanas le hace otra vez. Entonces en ese tipo de pacientes sí hay que correr un poquito, ¿listo? Y respecto a lo del omega 3, digo que es una pregunta compleja porque la respuesta corta es pacientes de alto riesgo cardiovascular, de prevención primaria o secundaria, sería como el grupo general, que tengan LDL en metas en tratamiento hipolipemiante y que tengan hipertrigliceridemia, fueron los criterios de inclusión del estudio, se benefician del tratamiento. El tratamiento es beneficioso incluso en los pacientes que no llegaban a metas de triglicéridos, o sea que el efecto no depende de los triglicéridos. O sea, el beneficio del omega, se incluyeron pacientes por hipertrigliceridemia, pero el beneficio fue incluso en los que no le bajó los triglicéridos. O sea que más parece algo antiinflamatorio y además el beneficio.
Lo que pasa es que cuando yo voy a poner un tratamiento en un paciente, sí tengo que fijarme en los criterios de inclusión del estudio si quisiera replicar lo que se encontró en el estudio, y ese era un criterio de inclusión. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es eso mismo más el comparador del estudio Reduce It, que fue publicado en un congreso de la AHA y salió en New England Journal. Era un aceite mineral, o sea, tenían que darle omega, son 4 cápsulas de un aceite concentrado purificado de omega. Entonces eso pues es un aceite, y al que le daban placebo tocarle las mismas 4 cápsulas de otro aceite. Y el aceite que se usó era un aceite mineral que la FDA considera inerte, o sea que es válido usarlo como placebo, pero hace como un mes salió un trabajo diciendo que los pacientes que recibieron ese aceite mineral tenían una elevación de los marcadores inflamatorios en el seguimiento, y que no se puede saber seguro si el beneficio fue porque el omega fuera muy bueno o el placebo con el que se estaba comparando elevara los marcadores inflamatorios y fuera culpa de eso que se viera ese beneficio, porque hay otro estudio que salió después comparando no con aceite mineral sino aceite de maíz y no hubo beneficio del omega. Entonces yo hoy no sé, yo por ejemplo he revisado ese estudio y me gusta y he usado el omega, solo hay uno que sirve, que es EPA altamente purificado, pero creo que a raíz de ese dato que salió hace un mes, no estoy seguro en este momento de mi vida si toca o no toca, no estoy seguro, porque la evidencia es muy contradictoria en el momento. Esa es la respuesta larga, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por la participación en el simposio. Hasta luego.